Hola, bienvenidos a la clase 4 del curso de procesamiento del lenguaje natural. En esta clase vamos a estar hablando sobre los modelos de secuencia-secuencia, que son una estructura nueva, una forma nueva de pensar los problemas relacionados con texto. Bien, hasta ahora nosotros veníamos trabajando con problemas en donde la entrada era una secuencia porque era una seguidilla de palabras que conformaban una oración, un párrafo, un texto, y nosotros veníamos haciendo problemas de clasificación, ¿no? Hasta ahora habíamos trabajado con análisis de sentimientos, donde nosotros leíamos la entrada, leíamos esa secuencia de texto y la transformábamos en una clase. Decíamos si la persona estaba contenta o estaba enojada o triste, o si eran sentimientos positivos los que estaban asociados a ese texto o si eran sentimientos negativos. En este caso, no queremos hacer una clasificación sobre el texto, sino que queremos que la salida sea otro texto. Bien, estamos transformando la secuencia de entrada en otra secuencia. Y por eso es que estos modelos se llaman modelos de secuencia a secuencia. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que es un modelo de secuencia a secuencia en general. Vamos a ver que la arquitectura que se utiliza para atacarlos es la de un encoder-decoder, ¿sí? Hasta ahora todo lo que veníamos trabajando es una especie de encoder que agarra una secuencia de texto y la codifica en un montón de números que le sirven a la red para hacer esa clasificación. Ahora vamos a ver que como vamos a tener que generar una secuencia, vamos a necesitar una segunda parte que sea ese decoder, que ese código que genera la primera parte sea legible y transformable en texto de lenguaje natural. Y vamos a ver uno de los muchos ejemplos de problemas de secuencia a secuencia, que es la traducción automática, que es quizás el que más éxito ha tenido, con bueno, traductores como el de Google, que ya hacen muy buen trabajo utilizando no los tipos de redes que vamos a ver ahora para armar los encoders y decoders, pero sí los tipos de redes que vamos a ver más adelante en el curso, ¿sí? Así que lo que les tiene que quedar claro de esta clase es la arquitectura encoder-decoder y cómo se planifica esto de la traducción automática como un ejemplo de problema de secuencia a secuencia. Bien, arranquemos con qué es lo que es un modelo de secuencia a secuencia. Básicamente, un modelo de secuencia a secuencia es lo que muestra este hermoso GIF, ¿no? Los que les dije recién, básicamente recibe una secuencia de cualquier tipo y se encarga de generar una secuencia de no necesariamente el mismo tipo. Bien, eso es un modelo de secuencia a secuencia en su definición más general, pero recordemos que esto es un curso de procesamiento del lenguaje natural, así que la secuencia de entrada va a ser un texto y la secuencia de salida va a ser otro texto. Puede ser que sea un texto, obviamente va a ser un texto distinto, pero puede haber varios tipos de secuencias de salida y en base a eso tenemos diferentes problemas del lenguaje natural que lo utilizan. Uno de esos problemas de secuencia a secuencia es la traducción automática, como dijimos recién, pero hay otras, por ejemplo, el resumen de texto, ¿sí? Nosotros recibimos un texto largo y devolvemos como salida un texto chiquito. Tanto el texto largo como el chiquito son problemas de secuencia a secuencia. Bien. Y otro es el tema de los subtítulos de imágenes. Sí, se puede pensar a las imágenes como una secuencia de eh, píxeles que estamos transformando en una secuencia de texto que describe esa imagen, ¿sí? No subtítulos como en las películas, sino como una especie de epígrafe en el que se explica con texto qué estás viendo en la foto. Bien, nosotros ya dijimos que en esta clase vamos a ver traducción automática, pero la realidad es que todos los modelos de secuencia a secuencia tienen esta estructura, esta arquitectura encoder-decoder que vamos a ver ahora. Bien, así que la arquitectura encoder-decoder básicamente lo que hace es sacar ese velo del modelo de secuencia a secuencia y lo que nos muestra es cómo funcionan por dentro, ¿sí? Y vemos que en realidad lo que tenemos es dos bloques grandes dentro de este modelo de secuencia a secuencia. Ya habíamos dicho que el primer modelo o el primer bloque es un encoder y el segundo bloque es un
decoder, ¿sí? O un codificador y decodificador. Solo que bueno, son muy largas las palabras en español y si ustedes quieren googlear esto lo van a encontrar como encoder, decoder, así que legalicémoslo al Spanglish este al que estamos acostumbrados. Entonces, el chiste del encoder es que toma una secuencia de longitud variable como entrada y la transforma en un estado, también llamado contexto, con una forma fija. Es decir, esto que estamos viendo acá, esto de que el encoder late con cada entrada, es como un pulso de tiempo, ¿sí? Recordemos que esto son secuencias, está muy asociado el tiempo con las secuencias, entonces el encoder procesa cada una de esos componentes de la secuencia un tiempo a la vez, lo analiza y genera este vectorcito que está apareciendo ahora, que es el contexto, ¿no? El chiste del encoder o el trabajo del encoder es que tiene que tratar de guardar toda la información de la frase completa, o sea, de la secuencia de entrada completa, en una variable que se llama variable de contexto. Bien, se supone que ese vectorcito de contexto que pasa entre el encoder y el decoder es lo que el decoder va a usar para extraer de ahí toda la información y a partir de él generar la salida que le pedimos. ¿Ok? Entonces, el trabajo del decoder es mapear ese estado codificado que llamamos contexto de una forma fija a una secuencia de longitud variable. O sea, a partir de ese vectorcito de tamaño fijo, el decoder tiene que predecir cuál sería la salida correcta y si estamos hablando de texto, tiene que predecir también cuándo frenar con el texto, cuál es la cantidad correcta de palabras que va a tener esa secuencia. Bien, entonces, básicamente tienen trabajos opuestos. El encoder agarra la secuencia original, la transforma en un contexto, un vector de longitud fija, y el decoder agarra ese vector de longitud fija y lo decodifica en una secuencia diferente. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es definir interfaces, ¿sí? Estas clases abstractas que nos permite generar PyTorch y cualquier lenguaje orientado a objetos, en el cual yo le digo a las clases concretas que implementen esta interfaz que sí o sí tienen que proveer ciertas funcionalidades. Entonces, vamos a generar la clase encoder, que va a ser un modelo, así que va a heredar de NNModule, como hemos venido trabajando hasta ahora. Y fíjense que el init no tiene nada asociado, pero sí lo que vamos a decir es que tiene que tener una función forward, que sí o sí tiene que recibir esta x, que va a ser la variable que contenga la secuencia de entrada, ¿sí? Acá le estamos poniendo esta línea que larga un error de que no está implementado, porque como esto es una interfaz, lo único que está definiendo es los métodos que debería tener un encoder, y por lo tanto no vamos a ahora implementar la función forward. Cada uno de los encoders que yo haga que hereden de esta clase van a tener que implementar sí o sí su función forward, que sí o sí tiene que recibir un argumento X, que sea la secuencia de entrada, y puede tener más argumentos. Por eso yo dejo acá libre esto de que puede recibir más argumentos con este vector de argumentos args. Y básicamente eso es un encoder, no hay mucha más magia. El decoder tiene que ser, tiene que tener, además de el forward y el init, tiene que tener alguna forma de generar ese vector de contexto. Bien, y para eso va a tener que recibir la salida del encoder, ¿sí? Fíjense que en el dibujito de arriba nosotros decíamos que el encoder era el encargado de generar el contexto que va a recibir el decoder. Bueno, acá la implementación está variando un poquito, pero básicamente es lo mismo. Antes de pasar por el forward del decoder, lo que va a hacer es que tiene que haber un init states que reciba las salidas del encoder y lo transforme en ese vector de contexto que nosotros vemos que pasa de una forma a la otra. Bien, sí o sí, un decoder va a tener que, además de tener un método init y un método forward, va a tener que tener un método init states para generar este contexto. Bien. Y bueno, o acá que llama también estado. Y el forward va a tener que ser una función que reciba un X y además reciba este estado del que estamos hablando, ¿no? Este estado interno, este contexto que recibió del
encoder. Y después, en base a esos dos componentes, vamos a generar el modelo completo, este modelo de secuencia-secuencia, que tiene una estructura encoder-decoder, que a la hora de crearlo va a recibir un encoder y un decoder y se va a guardar en variables internas del objeto. Y básicamente la función forward sería una cosa así. Nosotros pasamos la entrada del encoder y generamos las salidas del encoder. Con esas salidas del encoder llamamos al método para generar el estado o el contexto que va a recibir esas encoder outputs, esas salidas del encoder, y va a generar el estado o el contexto con el que va a trabajar el decoder, y después llamamos al decoder que recibe ese estado y además recibe una entrada de decoder, ¿sí? Que ya vamos a ver que eso va a cambiar dependiendo del problema, pero básicamente el decoder necesita ir recibiendo una secuencia también para que funcione internamente. Esto tiene que ver con que vamos a terminar usando vamos a terminar usando redes neuronales recurrentes, y esto necesita que algo le ingrese en cada tiempo además de su estado interno. Bien, ya va a quedar más claro esto de la entrada del decoder, que es algo que no se ve acá en el dibujito este tan simplista. Pero además de recibir el estado que le provee el encoder, el decoder va a recibir, perdón, una entrada propia. Bien. Bueno, eso es hablando en general, ¿sí? Si vamos al problema concreto de la traducción automática, vamos a tener que empezar a plantear este problema con algún tipo de red que procese secuencias. Bien, hasta ahora la única red que hemos visto que procesa secuencias es una red recurrente, ¿sí? Las RNNs que vimos en las clases anteriores con Luciano. Entonces, básicamente, un problema de secuencia a secuencia para traducción automática lo que hace es recibir una frase de entrada y a partir de eso genera una frase de salida. Este grafiquito además nos da un poco más de información. Fíjense que Je suis étudiant, dice acá, mi francés, ulala. Entra un token, genera un estado oculto. El segundo token entra junto con el estado oculto anterior y así va haciendo uno a uno, así como funcionaban las redes recurrentes, que o sea, la red en el tiempo t requería la entrada en el tiempo t y el estado oculto en el tiempo anterior. Y eso es lo que está simbolizándose acá con esto naranjita que entra al encoder junto con el token. Y fijémonos que la mayoría de las implementaciones, el vector de contexto es directamente el último estado oculto de la última palabra, y eso es lo que va a recibir el decoder. Bien. Algo que no está mostrando esta ilustración es que, bueno, el decoder también tiene estados ocultos. Estas cositas naranjas que le salen al encoder también le deberían salir al decoder en cada tiempo, pero para simplificar más las cosas. Lo importante acá es que en la mayoría de las veces el contexto de ese vector que pasa es directamente el último estado oculto de la última palabra. Bueno, entonces vamos ahora a generar los encoders utilizando redes recurrentes, que es lo único que conocemos hasta ahora. Recordemos, ¿no?, haciendo un poco de backtracking, que las redes recurrentes recibían una secuencia de tokens desde x1 a xt, donde t es el tamaño de la secuencia de tokens, ¿sí? T es la cantidad de tokens que tiene esa secuencia, y cada uno de estos x es el token en esa posición. Nosotros teníamos que generar un vector de características para cada uno de esos tokens con los embeddings que habíamos visto la semana pasada, ya sea aprendidos desde cero o preentrenados. Y las redes recurrentes mantenían un estado oculto H que estaba compuesto de variables ocultas que vendrían a ser las neuronas de la red recurrente. Y para generar un estado oculto en el tiempo t,
Las redes recurrentes lo que hacían era utilizar la entrada en ese tiempo, el vector de características del token del tiempo t, y cómo se habían quedado los estados ocultos en el tiempo anterior. Entonces, estas variables ocultas funcionaban como una especie de memoria en donde yo guardaba información acerca de los tokens anteriores, información que me servía para entender mejor al token que estaba procesando en este tiempo en particular. Y por eso las redes recurrentes fueron la primera forma de acercamiento a trabajo con secuencias, porque estaba esta memoria interna de lo que vi antes. Bueno, ahora también necesito generar un vector de contexto C que va a pasar del encoder al decoder, y en principio ese vector de contexto tiene que ser una función que tome como entradas todos los estados ocultos en los tiempos anteriores. Es decir, este contexto debería guardar toda la información que pueda acerca de la frase de entrada para que el decoder pueda ver toda la frase a la hora de tratar de ir generando los tokens de la frase de salida o la frase de destino. Bien, lo que se hace en la práctica, o lo que se hizo por mucho tiempo, fue que esta función que depende de todos los estados anteriores, de todos los estados ocultos anteriores, directamente devuelva el último estado, ¿sí? Es decir, multiplica por 0 todos los que no son t y multiplica por 1 a t, y esa es la función q, que era lo que veíamos en este GIF, que cuando genera el estado oculto 3 es eso directamente lo que le pasa al decoder. ¿Tiene sentido esto? En principio sí, tiene sentido porque se supone que los estados ocultos van guardando información acerca de la frase en sí. Un estado oculto no solo guarda la información inmediata de cómo estaba en el tiempo anterior, sino que es como que toda esa información de todos los estados anteriores se va... se me desconectó el notebook. Se va como agrupando en la variable oculta. Es como que va tratando de guardar información de todos los tokens anteriores y no solo del actual. Obviamente va a tener mucha más información relacionada a los últimos tokens que a los anteriores, por una cuestión de que se va perdiendo. Toda esta información va siendo como pisada. Pero en cierto sentido, y siempre hablando de intuiciones, no sabemos muy bien, nunca estamos seguros de cómo funciona esto por dentro, solo hablamos de intuiciones. Una variable oculta en el último estado debería guardar información de toda la frase. En la práctica después se vio que esto no funcionaba tan así, que era como que esta información se iba diluyendo y se fueron proponiendo otras formas de guardar información un poco más sofisticadas acerca de guardar información de toda la frase y no quedarnos con esta idea de que la variable oculta de la última palabra mágicamente guardaba información de todo lo anterior. Pero como un primer enfoque, en teoría no estaba tan errado esto de que el último estado oculto tenía que guardar información de toda la frase. Bien, entonces es lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Este es un primer acercamiento, hay mejoras y vienen en las clases posteriores. Nuestro encoder ahora va a agarrar directamente el último estado oculto de la última capa y es lo que va a pasar como contexto. Bueno, entonces, implementemos eso. Vamos a generar una función init que vamos a usar de ahora en más para todas las redes recurrentes, que, bueno, va a usar una... En realidad siempre va a usar una función de inicialización Javier, que es una de las que viene por defecto en PyTorch, pero se fija si es linear o GRU para acceder de forma diferente a los pesos y ir inicializándolas. Bien, bueno, a la hora de inicializar el encoder yo necesito la siguiente información. Necesito el tamaño del vocabulario porque va a ser una de las dimensiones de la matriz de embeddings. Recordemos que la matriz de embeddings tenía una fila por cada palabra del vocabulario, porque tenía un embedding por cada palabra, así que lo necesitamos para generar eso. Después tenemos el tamaño de los embeddings, que también es importante porque va a ser la cantidad de columnas de dicha matriz.
la cantidad de variables ocultas por capa, que vendría a ser una analogía de la cantidad de neuronas que teníamos en Deep Learning, y la cantidad de capas, que es para decirle a la GRU o a la red recurrente que usemos, en este caso vamos a usar GRU, cuántas capas tiene. Y además tenemos un atributo dropout porque estas redes tienden a tener muchos parámetros y eso hace que venga el overfitting y se relama. Entonces tratamos de pasarle un atributo, un hiperparámetro de dropout para que GRU se encargue de, o la red recurrente que usemos, se encargue de hacer dropout. Entonces todas esas variables las usamos para lo que dije que las íbamos a usar. Generamos la capa embeddings y la guardamos en una variable interna, en un atributo. Generamos la GRU con tantas capas de entrada como tamaño de embeddings, tantas capas, o sea, tantas neuronas de salida como cantidad de variables ocultas, la cantidad de capas que tiene y el hiperparámetro del dropout. También vamos a guardar alguna información que vamos a necesitar para otras cosas, como la cantidad de capas y de variables. Lo vamos a necesitar en los forwards siguientes. Y vamos a llamar a la inicialización de las capas apenas termine el constructor del objeto. Bueno, y ahora viene entender cómo funciona el forward. Bien, vamos a ver que los forwards son poquitas líneas, pero van a tener muchos comentarios porque es medio un quilombo el tema de imaginarnos la forma de los tensores, ¿sí? Porque estamos trabajando con, por un lado estamos trabajando con lotes, lo cual quiere decir que procesamos varias frases a la vez, pero por otro lado estamos trabajando con tiempo, porque una frase tiene un orden y se supone que estas redes tienen que recibir los datos en orden, entonces hay que tener esas dos dimensiones en la cabeza a la hora de pensar cómo está funcionando el forward. Bien, vamos a analizar las entradas. Algo que no dije es que este RNN encoder que estamos haciendo hereda del encoder que hicimos arriba, así que sí o sí tiene que hacer un init y un forward que reciba un X, y es lo que estamos cumpliendo. Estamos implementando lo que arriba dejamos a implementar. Bueno, acá lo primero que hago es mostrarte el tamaño de, o sea, la forma de las entradas. Y fíjense que es num steps por batch size. Batch size es el tamaño del lote. Básicamente nos dice cuántas frases tenemos en ese lote que estamos procesando a la vez. Supongamos que son 64 frases. Bueno, vamos a tener 64 en este atributo. O sea que al mismo tiempo la red recurrente va a estar trabajando con 64. Ponele. Y acá tenemos este numStep, que es la cantidad de palabras que tiene la frase. Y ustedes ahora pueden preguntarse, che, pero ¿cómo todas las frases tienen la misma longitud? ¿Qué clase de brujería es esta? Y si se acuerdan de lo que venimos viendo hasta ahora, lo que se hace es trabajar con relleno, ¿sí? Se agarra la frase más larga del lote y se rellena a todas las otras para que tengan la misma cantidad de palabras. Así esto se puede seguir trabajando con matrices, porque las matrices tienen longitud fija. Este numSteps va a ser variable dependiendo del batch size. No del batch size, sino de efectivamente las frases que estén dentro del batch. Si la frase más larga del lote es 15, pues este numStep va a ser 15 y se rellenarán a todas las que tengan menos de 15. Si la frase más larga es 22, pues se rellenará todas las que tengan menos de 22, pero este numStep va a ser variable, va a ir cambiando cada vez que se llama este forward. Y está al revés, siempre nosotros veíamos el batch size como la primer dimensión, ¿no? Como que íbamos analizando de esa forma. En realidad es lo mismo, es una cuestión de que nosotros estamos acostumbrados a iterar primero por fila y después por columnas, pero acá es como para dar esta idea de que en realidad, bueno, primero que la red recurrente te lo pide así. Vos podés con un parámetro cambiarle el orden como para que tu cerebro diga no, primero va el batch, pero generalmente por defecto las redes recurrentes te los reciben en este orden, primero el numSteps. Y además tiene sentido esto de que yo voy a ir iterando por token, no por ejemplo. Entonces, tiene sentido que la red primero te pida los primeros tokens de las 64 frases. Después el segundo token de las 64 frases. Y así. Por eso es que te lo pone en este orden. De que las filas vendrían a ser
los tokens y las columnas son las frases. Bueno, eso lo pasamos por una capa de embeddings que recordemos que recibe los índices y te devuelve los vectores asociados a esos índices. Y ahora este numSteps por batch size tiene una tercera dimensión que es el tamaño del embedding, porque bueno, nosotros arriba estábamos guardando un índice que se guardaba en la celda 4, 5, era el token 4 de la frase 5. Bueno, y guardábamos un numerito ahí. Ahora, por el número del token 4 de la frase 5, tenemos un vector de 256 elementos. Entonces necesitamos una tercera dimensión. Bien. Bueno, esos embeddings, se lo pasamos a la red recurrente que nos tira dos salidas, ¿sí? Y acá hay que entender bien cuál es la diferencia entre estas dos salidas, porque son casi lo mismo, pero son ligeramente distintas en lo que nos devuelve, ¿sí? Los outputs están pensados para hacer la salida de esta red recurrente que se usa para generar decisiones. En este caso todavía no vamos a tomar decisiones porque esta es solo la parte del encoder, pero los outputs siempre te devuelven las variables ocultas de la última capa, que es lo que se usa para tomar decisiones. Por eso se llama output. ¿Bien? ¿Qué forma va a tener esto? Y teniendo en cuenta que te va a devolver el valor de las variables ocultas, acá dice de todas las direcciones, por una cuestión de que estas redes recurrentes también pueden ser bidireccionales, y en ese caso no se va a analizar solo de izquierda a derecha, sino también de derecha a izquierda. Y de la última capa solamente, ¿ok? De cada elemento del token. Entonces, para cada token de cada frase, me va a devolver los valores de las variables ocultas de la última capa, que son tantas como diga este atributo numHidden, supongamos que son 256, por la cantidad de direcciones. ¿Bien? Entonces, supongamos que es unidireccional, me va a devolver las 256 variables ocultas de la última capa para cada token de cada frase. Si fuera bidireccional, me devolvería los valores de las 256 variables ocultas de la última capa hacia adelante y de la última capa hacia atrás. Por eso serían por 2 y serían 512. ¿Bien? Lo importante es que output solo devuelve la última capa. Esta es la parte importante. Última capa. Quizás esto debería estar en mayúscula. Porque es lo que se toma como salida. En este caso, la de esta red recurrente no tiene la multiplicación por n directions porque estamos usando una unidireccional, ¿sí? Así que es numHiddens por 1, queda numHiddens. Pero si ustedes van a usar una bidireccional, que spoiler, es lo que van a tener que hacer en el ejercicio, tengan en cuenta dónde es que afectan las direcciones para que sepan qué es lo que tienen que modificar después. Por otro lado, state lo que intenta es devolverte todos los estados, ¿bien? Pero no de todos los tiempos, ¿sí? Lo que tenía output era que te devolvía solo de la última capa, pero te devolvía de todos los tokens que entraron. O sea, te devuelve las salidas para cada uno de los tokens. Por eso es que tiene una dimensión que es numSteps. Si tu frase tenía 9 palabras, para las 9 palabras que ingresaste te va a devolver la última capa. Los valores de los parámetros de la última capa. Ahora, no los parámetros, perdón, las salidas que generaron esa última capa. Ahora, lo que hace state es que te devuelve para el último tiempo los de todas las capas. ¿Bien? Y es por eso, bueno, todas las capas en todas las direcciones. Y es por eso que acá en output la primera dimensión, que era el número de pasos, se reemplaza por esta dirección que es esta dimensión, perdón, que es numLayers por número de direcciones. ¿Bien? Es decir, que acá, por cada capa en cada dirección, te va a devolver todas las variables ocultas que tiene para todas las frases. Pero solo lo va a hacer para la última palabra de la frase. Es decir, bueno, y acá no lo anoté en el comentario, pero pueden anotarlo ustedes, que es, lo hace para solo el último estado, el último tiempo.
Bien, es como el estado en que se quedó la red. Y esto nos va a servir para iniciar el decoder, ¿no? Que el decoder quede como quedó la última red, la última capa del encoder. No la última capa, sino el último tiempo. Me estoy enredando, así que lo voy a volver a repetir. ¿Sí? Si ya entendieron, saltéense esta parte. Pero sería, el output te devuelve de la última capa todos los tiempos. Es decir, los valores de las variables ocultas de la última capa en todos los pasos de tiempo, o sea, para todos los tokens de entrada. En cambio, el state, o hidden también se lo llama a veces, te devuelve para todas las capas en el último tiempo, ¿sí? El output es a través del tiempo y el state es a través de las capas. Se usan para cosas distintas y es por eso que te devuelven estas dos variables distintas. Obviamente se superponen porque la última capa en el último tiempo va a aparecer en las dos variables al mismo tiempo y es por eso que a veces son hasta medias redundantes. ¿Ok? Pero esto está pensado para que una itere a través del tiempo y la otra itere a través del espacio, pongámosle, que son las capas de la red. Y esas son las dos cosas que nos va a devolver. ¿Ok? Bueno. Acá hay una comprobación de que está funcionando bien. Fíjense que acá hacemos, qué sé yo, un ejemplo con numeritos así nomás. Y generamos una entrada, como habíamos dicho, que tenía num steps y batch size como entrada, como dice acá. Y la hacemos pasar por el encoder y la salida es 9416, que es igual a este 9416 que armamos con numstep, batch size y numhidden, ¿sí? Esta es la comprobación de que todo está funcionando bien con el tema de los shapes. Bien. Bueno, ¿qué tiene que hacer el decoder ahora? Tiene que agarrar las salidas del encoder, generar el contexto y decodificar ese contexto usando una red recurrente también. ¿Qué habíamos dicho? Que el contexto era directamente el último estado. ¿Sí? Así que la variable initState, la función initState debería debería quedarse con el último. Esperen que se me ha movido esto y no veo nada. Este es el encoder. Ah, se me fue para arriba, listo. Acá está. Fíjense, el init state agarra el output del encoder, que era esto de que te devolvía el valor de la última capa para todos los tiempos, y dice, muy bonito todos los tiempos, pero me voy a quedar con el último nomás. ¿Ok? Por eso hace este encoder output -1, que es lo que decíamos antes, de que esta función que genera el contexto a través de los estados ocultos, en la mayoría de los casos se implementó como dame solo el último, ¿sí? Y es lo que está haciendo el init state del decoder. Ahora, ¿qué debería hacer el forward del decoder? Y lo que debería hacer es lo que dice acá, tratar de predecir la palabra en el tiempo t', dado todas las palabras en los tiempos anteriores y el contexto. Todo el tiempo recibe el contexto. ¿Por qué le ponemos t'? Porque no es el mismo t que en el encoder. Todo lo que hace el decoder se hace después de que haya trabajado el encoder, así que por eso se usa un t distinto, un t'. ¿Cómo funciona esto gráficamente? Bueno, yo le voy pasando, suponete, estas palabras en cada tiempo. El encoder es una red recurrente que va trabajando con sus estados ocultos internos y con el token del tiempo t, hasta que llega un end of sentence y ahí el encoder larga las salidas, porque se acabó la oración. Estos estados state que me largó, los uso para inicializar el RNN directamente. Bien. Y además, el output que me largó lo uso para generar este contexto. Bien. Ahora, este decoder debería recibir la palabra anterior, pero de lo que va generando. Es decir, yo en el primer tiempo le mando este token que inicia la oración. Entonces le digo al decoder, mira,
Este es el contexto que te mandó el encoder. Esto es como quedaron los estados ocultos del encoder. Usalo para inicializar tus propios estados. Y te mando el token de inicio de oración para que vos sepas que tenés que empezar a decodificar lo que dice el contexto. Entonces, en base a toda esa información, el decoder tira un ils, que supongo que será en francés la traducción de day. Bueno, eso es la primera salida. Esa salida debería ser la entrada del siguiente tiempo. Y es por eso que acá dice que para generar el estado en el tiempo t', una de las entradas es la salida en el tiempo anterior. ¿Sí? Porque yo, para saber cuál es la segunda palabra, necesito saber cuál fue la primera de la traducción que estoy haciendo. Después, en todos los tiempos va a recibir el encoder, el contexto, perdón, que le mandó el encoder, este vector C. Y además también se va a basar en los estados ocultos del tiempo anterior, que para el tiempo cero del decoder son los estados en el último tiempo del encoder, pero ya a partir de ahí los empieza a modificar y siempre va a ser el estado anterior del mismo decoder. Bien, así hasta que por fin la salida es un end of sentence, y ahí sabemos que tenemos que cortar porque ya el mismo decoder predijo que la oración había terminado, porque toda la información que le pasaron en el contexto ya está mapeada en la salida que generó. Bien, entonces mi forward del decoder necesita 3 argumentos. La palabra en el tiempo anterior, que en el tiempo cero va a ser un beginning of sentence, un inicio de oración. El contexto, que va a ser del output la última palabra, como vimos recién en el init state. Y el estado de todas sus variables ocultas va a ser en el tiempo cero, la última del encoder, y en todos los tiempos anteriores, la del decoder en el tiempo anterior. Bueno, veamos eso. Acá, en el forward. El init es exactamente igual. Generamos las mismas capas. La única diferencia es que yo acá... Hay dos diferencias. Primero, a la GRU, que es la red recurrente que vamos a generar, le voy a pasar como parámetro de entrada, como cantidad de variables de entrada, embed size más num hiddens. Recordemos que en el encoder solo recibíamos la palabra anterior como entrada. Acá yo estoy recibiendo, además de esta palabra anterior y t-1, también estoy recibiendo el vector de contexto. Y el vector de contexto era de tamaño num_hiddens, por eso acá se le suma. Es como que se concatenan la palabra nueva y el vector de contexto, y esa es la entrada que recibe la red recurrente. Esa es una diferencia con el encoder. Yo acá tengo que darle bola al contexto. Eso en el lado de la GRU. Y además tengo una capa linear porque yo tengo que generar cuál es la salida. Tengo que generar una distribución de probabilidad que me diga cuál es la palabra que tiene más probabilidad de todo eso. Y eso es una clasificación en el fondo. Para que el decoder diga la palabra final es ils, tiene que haberme devuelto algo, una distribución de probabilidad sobre todas las palabras, y haber elegido la que tiene mayor probabilidad. De las 20.000 palabras de mi dataset, ils era la que tenía mayor probabilidad, porque usé un softmax, listo, esa es la salida. Y para eso necesito una capa densa, como hemos trabajado en todo el curso de Deep Learning, que recibe num_hiddens porque es la salida de la GRU, y tiene una cantidad de neuronas igual al tamaño del vocabulario, porque yo tengo que predecir la siguiente palabra, y tengo tantas palabras como diga mi vocabulario. Bien, eso es todo. Después un montón de variables que voy a necesitar más adelante. Y vamos al forward. El forward entonces recibe XShape, que es de batch size directamente. ¿Por qué? Porque a diferencia del caso anterior, en donde yo le pasaba toda la frase completa y la misma RNN se iba encargando de ir procesando las entradas, yo acá tengo que hacer el chiste de concatenarle a cada palabra el contexto. Así que voy a ir llamando a la RNN mandándole de a una palabra a la vez. Así que solo voy a tener como dimensión batch size. Es decir, que esta X es un vector con todas las primeras palabras, o con todas las segundas, o con todas las terceras, pero se los voy a ir pasando una a la vez porque necesito concatenarle el contexto.
El contexto va a tener, además de que es una para cada frase, va a tener una cantidad de variables ocultas, que es otra dimensión. Y el hidden, además de todo esto que estamos diciendo, también tiene que es para todas las capas. En este caso nosotros estamos haciendo una GRU de 2 capas, así que esto debería ser un 2, ¿sí? Es el estado que dejó cada una de las frases en esas 2 capas. Bien. Lo que necesitamos hacer es concatenar el input con el contexto. Así que lo que vamos a hacer es un unsqueeze para generar una dimensión fantasma y concatenarlo en esa dimensión, ¿sí? Entonces, bueno, hacemos los embeddings del input y concatenamos esos embeddings del input con el contexto. Bien, en la última dimensión. O sea, tenemos 1 batch size, embed size. Ah, perdón, no. Este unsqueeze no es para concatenar en esa. Fíjense que estamos concatenando en la última. Acá tenemos el embed size más num hidden que le habíamos dicho a la GRU que era lo que recibía. Sino que este 1 lo necesitamos porque, como dije, la RNN me fuerza a que yo le pase la cantidad de pasos o la cantidad de palabras que hay en esta frase que le estoy mandando. Como yo se los voy a mandar de 1, este número va a ser un 1, pero la RNN chilla si no le mandas un vector tridimensional, un tensor tridimensional. Bueno, y ahora le pasamos a la red recurrente las entradas, que serían los embeddings de las palabras, junto con el vector de contexto que codifica toda la frase, y el estado oculto, que vendría a ser este hidden en el primer tiempo, es lo que nos dijo el encoder, cómo habían quedado sus variables ocultas, y a partir del segundo son las mismas variables ocultas del decoder. Acá les hago la misma aclaración de que recordemos que los outputs es uno por palabra, los de la última capa, y el state es de la última palabra, todas las capas. El chiste es que yo a las salidas estas las tengo que pasar por una capa densa que me tire las probabilidades de cada una de las palabras. Bien, así que paso por la capa densa esta RNN outputs después de haberle hecho el squeeze, porque ahora la que chilla es la capa densa porque dice, che, ¿cómo me estás pasando un tensor de 3 dimensiones? No entiendo nada. Bueno, le sacamos este 1 que necesitaba la red recurrente para pasárselo a la capa densa. Y las salidas, bueno, acá este comentario quedó viejo, lo voy a borrar, ignórenlo. Y lo que vemos es que la forma de las salidas es batch size, vocab size. Es decir, para cada una de todas las frases que habían en este lote, tengo una probabilidad por cada palabra del vocabulario de cuál sería la siguiente, ¿no? En algún momento, y eso es lo que devuelve el decoder. Después alguien se encargará de saber cuál es esa palabra en base a estas probabilidades o de calcular la cross entropy en base a esto. Bueno, eso es el decoder. Estamos programando lo que habíamos entendido a nivel conceptual. Así que ahora vamos a ir a juntar todo, ¿sí? Pero antes de juntar todo, hay un problema más que hay que resolver, que es esto del teacher forcing. Porque yo les dije acá, mirá, este decoder necesita que vos le pases la salida del tiempo anterior. Así que vos le pasas un inicio de sentencia y él dice ils. Genial, ese ils es la primera palabra de mi traducción. Debería pasárselo en el segundo tiempo para que él pueda predecir la segunda. Genial. ¿Qué pasa si el decoder eligió mal la primera palabra? No se dio cuenta que era ils. Acá tiró cualquier fruta y se equivocó. ¿Qué hago? ¿Uso esa palabra que está mal para calcular la segunda? Si ya la primera está mal, la segunda va a seguir estando mal porque depende de esa primera que ya estaba mal. Entonces, acá entra una duda filosófica. Yo tengo cuál es la palabra correcta, porque yo tengo las etiquetas
tengo la frase target, la frase destino, la tengo. Entonces, ¿qué hago a la hora de entrenar? ¿Hago que la red use esta primera palabra, que muy probablemente al principio del entrenamiento esté mal, y eso haga que se entrene más lento? ¿O le paso la palabra correcta para que este segundo tiempo del decoder pueda aprender mejor a elegir cuál es la segunda palabra, dado que la primera es la correcta? No sé si se entiende. O sea, si la primera estaba mal, muy probablemente la segunda esté mal porque se basa en eso. Pero acá, al yo darle cuál es la palabra correcta como entrada, estoy asegurándome que el decoder en cada tiempo está usando entradas correctas para entrenar. Y eso hace que entrene más rápido, porque está aprendiendo, bueno, dado que ils era la primera, regardent era la segunda. O regardent, o no sé francés. ¿Ok? Bueno, genial. Pero en la vida real, cuando esto está en producción, yo no voy a tener la palabra real. O sea que en algún momento mi red tiene que aprender a que no tiene que detectar mal la primera palabra, porque si no, se van a seguir mandando pedos todo el tiempo. Entonces hay una duda filosófica. ¿Lo ayudo o no lo ayudo? Por eso se llama esto teacher forcing. ¿Hasta qué punto el profesor puede ayudar al alumno a que aprenda más rápido sin perjudicar a que se vuelva súper dependiente del profesor el alumno? Bueno, la verdad que es a debatir qué tanto puede ayudar el profesor al alumno sin volverlo adicto. Y lo que vamos a hacer es que la mitad del tiempo haya un teacher forcing, es decir, la mitad del tiempo yo le digo, le paso la correcta para que él pueda entrenar, y la mitad del tiempo tenga que valerse de lo que ha aprendido hasta ahora, de la palabra anterior que él predijo, y eso va a hacer que, bueno, aprenda a no equivocarse al principio, porque si no después va a perder mucho en la pérdida, vale la redundancia, ¿ok? Así que eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a usar un teacher forcing ratio acá en el forward, que me va a decir la probabilidad de que se use la palabra correcta como entrada. Y por defecto está en 0,5, pero si nosotros queremos ser más buenos, somos el profe bueno o el policía bueno, le subimos ese 0,5, y si no, queremos que se curta y que aprenda desde abajo, bueno, le ponemos menos teacher forcing ratio. Y acá lo que estamos generando es el modelo completo. Así que vamos a hacer un sec2sec barra tf, o sea, porque este sec2sec tiene este parámetro de teacher forcing, que hereda de module es un modelo completo y que le pasamos el encoder, el decoder y el device. Acá hay dos asserts que se fija, primero, que el encoder tenga la misma cantidad de dimensiones ocultas que el decoder y que tenga la misma cantidad de capas que el decoder. ¿Por qué se está fijando esto? Porque nosotros en el decoder habíamos dicho que este hidden que usaba para inicializar sus estados el decoder era el último estado del encoder. Y si el encoder tiene 3 capas, no vamos a poder inicializarle 2 capas al decoder porque no sabemos cuál capa elegir. Y si tiene más variables por capa, va a estar complicado también. Entonces, esto de que tengan que ser redes gemelas, el encoder y el decoder, es por una cuestión de que si no, ¿cómo inicializamos el decoder? Perdemos mucha información ahí. Entonces, está este assert que se fija que eso sea así efectivamente. Bien, bueno, y este forward es todo el proceso de entrenamiento desde que arranca en el encoder hasta que termina en el decoder y generar la predicción. Así que va a recibir tanto la frase de entrada, que va a ser la alimentación del encoder, como la frase de salida, la etiqueta, que va a ser la entrada del decoder, que a veces se va a usar y a veces no, según el teacher forcing ratio. Bien, todas estas frases tienen una longitud que no es la misma porque están en idiomas diferentes y ya sabemos que hay idiomas que hablan más, usan más palabras y hay idiomas que usan menos. Así que no necesariamente es la misma. Bien, bueno, ¿qué pasa? Yo acá voy a generar el batch size, el target length, todo esto, muy bonito. El chiste es que, bueno, voy a guardar una variable outputs para ir guardando ahí todas las salidas de mi sec2sec. Por ahora está en 0 y le estoy poniendo un tamaño adecuado para ir guardando todo eso. El chiste es que el forward básicamente es
le paso la frase completa al encoder para que él vaya analizando una por una y me mande sus outputs y sus hiddens, como ya analizamos antes. La primera entrada al decoder es el SOS tokens. No está pidiendo ayuda. Es el BOS, ¿sí? El beginning of sentence. Que siempre va a ser el token 0 de la función de las frases target. Bien, siempre va a arrancar con un beginning of sentence. Así que hay que tener cuidado con eso. Y bien, lo que vamos a hacer es inicializar el estado con el encoder outputs. Es acá. Acá el decoder está quedándose solo con la última palabra, la salida de la última palabra, y ese era el estado. ¿Ok? O el contexto que pasaba del encoder al decoder. Es lo mismo. Y acá hacemos un for desde la primera, que no es el BOS, hasta el trglen, que sería la longitud de la frase de salida. Y se la pasamos al decoder. Al decoder le pasamos este input, que es en principio es el BOS, y el contexto, y el enc hidden, que era cómo había quedado todos los estados ocultos de todas las capas en el último tiempo. Bien, dec output lo vamos a guardar en esta variable outputs que yo generé acá arriba, que estaba en ceros. Ahora vamos a ir rellenando la fila correspondiente, y acá es donde nos preguntamos si ayudamos al alumno o no. ¿Cómo lo hacemos? Y hacemos un número aleatorio entre 0 y 1 y nos fijamos si es menor al teacher forcing ratio. Si es menor, es que no hay que ayudarlo. Y si es... si es menor es que hay que ayudarlo. Y si no, es que no hay que ayudarlo. En este caso, como es 0,5 es la misma probabilidad, pero si fuera distinta, ahí cambia. ¿Ok? Así que nos vamos a quedar con top 1, que es la palabra con mayor probabilidad de lo que me tiró. O sea, es la predicción de cuál es la palabra que empieza la oración o que la sigue. Y nos fijamos, si hay teacher force, devolvemos, le pasamos como input la palabra real de la frase target. Y si no, le pasamos top 1, que es la predicción que hizo el modelo. Y esto es el forward del sec2sec. Pasar al encoder, generar el contexto y llamar al decoder teniendo en cuenta si el input del decoder va a ser la salida que generó en el tiempo anterior o esta ayudita de pasarle cuál es el token real para que pueda entrenar cada tiempo por separado y que no dependa tanto. Bueno, ese es todo el proceso de forward, ¿ok? No hay mucha más magia. Ahora vamos a ir un poquito más rápido porque son cosas que ya hemos visto y que simplemente hay que recordarlas. ¿Cuál sería una función de pérdida? Lo que estamos viendo es que en realidad estamos haciendo clasificación al final del día. Le estamos pasando un vector de probabilidades de todas las palabras del vocabulario, así que a la larga hay que elegir cuál es la palabra correcta de todas estas palabras del vocabulario que son clases, así que es una tarea de clasificación. Vamos a usar la función de pérdida cross entropy, ¿sí? ¿Cómo se calcula ese cross entropy? Bueno, en cada tiempo yo voy a generar una salida y voy a tener también la etiqueta que es el valor real, entonces voy a calcular este J1 que va a ser el cross entropy para la palabra 1, después el cross entropy para la palabra 2 y así para todas las palabras, y lo que se hace es el promedio de esos errores y va a ser la función de pérdida. ¿Bien? Y acá en este gráfico vemos cómo se hace el backpropagation, ¿no? El chiste es que esta función de pérdida no solo va a modificar el decoder, sino que va a modificar el encoder. Porque la red va a tener que darse cuenta, che, ¿estoy teniendo problemas porque mi decoder es una cagada? ¿O porque el contexto que el encoder le está pasando no tiene la información que necesita el decoder? Y bueno, en el proceso todos los parámetros se van modificando, así que todo se va entrenando de principio a fin. Bien, y bueno, acá hay una línea de cómo se implementaría el cross entropy, pero hay que tener cuidado de que el cross entropy ignore los rellenos. Recuerden que nosotros estamos poniendo rellenos para asegurarnos de que todas las frases tengan la misma longitud en el lote. Y obviamente si hay un pad, no nos interesa que la red aprenda a padear o a rellenar correctamente como salida porque no tiene sentido. En producción no va a haber relleno, es una cuestión propia del entrenamiento. Así que
Podemos usar las máscaras como veníamos trabajando hasta ahora, pero es mucho más fácil decirle a la implementación de PyTorch, que es el Cross Entropy Loss, que ignore todas las predicciones cuyo índice de entrada sea un padding. Pero para esto yo necesito saber cuál es este índice del padding y yo todavía en el notebook no he generado los vocabularios porque he estado muy concentrado en los modelos. Así que esto si le sacan el comentario va a explotar porque no sabe cuál es este target pad index. Y bueno, ahora vamos a proceder a cargar los datos. Bien. A la hora de cargar los datos vamos a usar un dataset que está en internet, de la Fundación Tatueva, que es una organización que está tratando de generar estos datasets de manera libre y gratuita y recibe ayuda de la comunidad y todo eso. Así que vamos a descargar el dataset español-inglés que tienen ellos con traducciones. Lo vamos a tokenizar, vamos a moverlo un poquito, saca caracteres raros, tokeniza la puntuación, bla, bla, bla. Bueno, se corre esto, se descarga y tenemos, son 7 megas. Lo descargamos, lo descomprimimos y estos son algunos de los ejemplos. Estos son los primeros ejemplos que tienen, ¿cómo se llama? Son las oraciones más cortitas. Fíjense que para una oración en inglés hay varios ejemplos de oraciones en español porque go solo puede ser varias cosas dependiendo del contexto. Es vos, o tú, o nosotros, o usted. Hay como muchas. Para el go en inglés hay muchas traducciones en español y está bueno que ellos lo tienen en cuenta. ¿Sí? Por ejemplo, el run es corre o corran o corramos. Pueden haber muchas interpretaciones. Bien, como siempre hay que crear los vocabularios, doble clic, para almacenar las frases en inglés y español respectivamente. Acá lo que usamos es que hay un tab entre medio de las dos frases para separarlo. Entonces, bueno, agarramos el data y lo separamos por línea, los mezclamos y después usamos el tab para separar en dos partes, hemos puesto acá. Y la primera parte es source index con 0 y target index con 1. Entonces esta línea, que era una lista ahora de dos partes, la primera parte, que es la src index, va a ir a la parte source, a la parte de origen, y la segunda parte va a ir a la parte target. Bien, guardamos la longitud para poder rellenar en el futuro y bueno, todo lo guardamos en esta lista append. Entonces tenemos una oración como esta: Tom seldom puts sugars in his coffee, como que a veces le pone azúcar o rara vez le pone azúcar a su café. Y fíjense que además lo que estamos haciendo es agregar esto de el final de oración. Al final de todas las oraciones ponemos el token de final de oración para que sepamos que ahí termina. Sobre todo para que el modelo aprenda a decir que la oración terminó. Bien. Y acá está la oración, que bueno, yo hago muy bien mi trabajo, también pone casi nunca, había puesto rara vez, pero bueno, le pone azúcar al café y también fin de sentencia. Y acá a esta, que es la target, también le vamos a poner inicio de oración. Bien, porque recordemos que esta target va a alimentar al decoder y siempre hay que decirle al decoder, che, arranca la oración. Fíjate vos cuál es la primera palabra, ¿ok? Es como la palabra cero. Bien, generamos los vocabularios usando TorchText. Ya lo hemos hecho varias veces en la clase, no lo vamos a repetir. Le pasamos los caracteres especiales y le decimos que solo aparezcan en el vocabulario las palabras que aparecieron por lo menos 2 veces. ¿Sí? Y generamos un vocabulario de origen y un vocabulario de destino, porque acá lo loco es que los tokens van a ser distintos en la entrada y en la salida porque estamos pasando de un idioma a otro y cada idioma tiene su propio vocabulario, así que eso está interesante. Después generamos un bucket sampler, que era esta clase que habíamos usado en clases anteriores para que nuestros lotes tengan
oraciones con longitud parecida, así minimizamos la cantidad de relleno que hay y optimizamos computacionalmente el cálculo, porque no vamos a perder tanto tiempo procesando tokens de relleno. Es una cuestión computacional. Pueden analizarlo en detalle, ya lo hemos usado anteriormente, estaban los prácticos, así que no me voy a detener mucho en esto. Sí me voy a detener particularmente en la función collate, que si ustedes ya hicieron los prácticos, saben que hay que decirle al data loader ahora qué es lo que queremos que nos devuelva por cada lote. Y para eso hay que hacer nuestra función collate personalizada. En nuestro caso, vamos a querer que nos devuelva 3 cosas el collate. Queremos que nos devuelva la frase de entrada para cada ejemplo, eso está bien, pero por cada clase de salida queremos que nos devuelva 2 distintas. Porque nosotros queremos hacer 2 cosas con la frase de salida. Por un lado queremos hacer teacher forcing, queremos ayudar al decoder a que aprenda mejor diciéndole, dándole una ayudita de cuál es la palabra real en algunos de los tiempos. Para eso vamos a usar el text target in. Y después necesitamos calcular la función de pérdida en algún momento, y para eso vamos a necesitar el text target out. Para el text target in necesitamos este inicio de oración, ¿sí? Para que el primer token sea el inicio de oración a la hora de ayudar al decoder, pero cuando nosotros queremos calcular la pérdida, nunca va a tirar como salida un BOS, la red. Nunca va a decir inicio de oración. Ya la primer palabra que prediga va a ser una palabra. Entonces, a la hora de calcular la pérdida, la etiqueta no tiene que tener el BOS porque si no va a haber quilombo. Entonces, tenemos 2 frases de destino. Una frase para el teacher forcing, que no tiene BOS. Se fue al carajo. Y una... ¿Dónde estaba? Acá. Y una frase out para la pérdida, que sí tiene EOS. ¿Ok? Bien. Bueno. Cuestión que acá hacemos la función collate, que nos devuelve estas 4 cosas. El dataset, cada vez que le pedimos algo que nos haga un lote, y básicamente hacemos estas listas que queremos que nos devuelva el collate. Acá la diferencia es que el target in va a tener hasta, excepto la última, o sea, va a tener toda la oración excepto la última, el último token, y el target out va a tener toda la oración excepto la primera. Y me devuelve una tupla con los 3 valores, y acá estamos usando el padding, la función paddSequence que importamos de las utilidades de RNN para hacer el padding con este índice que le estamos pasando. Que no, fíjense que no es el mismo, no necesariamente es el mismo en el vocabulario de origen y el vocabulario de destino, por eso es que tenemos dos tokens, 2 índices de padding distintos. Bien. Generamos los data loaders y acá hacemos algunas impresiones. Fíjense que tenemos la oración origen en inglés, la oración destino en español, y tenemos las 2 versiones. La target out, que esta es la que va a ser usada para la pérdida, que no tiene beginning of sentence, y esta es la que va a ser usada para ayudar durante el entrenamiento, para el teacher forcing, que es la que tiene beginning of sentence. Fíjense que de vez en cuando hay unknowns, ¿sí? Por ejemplo, acá Roger Miller no sabemos qué hizo con la song, supongo que es recorded, porque acá en español sí está el grabó, pero bueno, parece que recorded es la única vez que aparece en el vocabulario, en el dataset, y no fue incluida en el vocabulario, igual que acá una canción llamada Amor, parece que Amor tampoco está, o llamada Tú no quieres mi amor, bueno, qué sé yo, tú, será que no está, raro, amor tampoco está, pero bueno, es una cuestión que hay que tener cuidado a la hora de definir el vocabulario, porque puede ser que palabras importantes no aparezcan. Bien, bueno, hagamos el bucle de entrenamiento, ¿sí? No es mucho más diferente de lo que hemos venido viendo hasta ahora. Ustedes pueden ir viendo cada uno de los pasos de entrenamiento, pero básicamente está el zero grad,
está el backward, está la función de pérdida. Hay cosas interesantes igual. Por ejemplo, acá tenemos que hacer un view. View es como una especie de reshape que lo que hace es hacer un flatten a una de las dimensiones y dejar las otras igual. Nosotros acá veníamos trabajando con un output que tiene esta salida. Tiene el tamaño del vocabulario acá. Acá tiene el lote, el tamaño del lote. Y acá tiene la longitud de la oración. El chiste es que a la hora de calcular la función de pérdida, el cross entropy no le importa si este token que estoy analizando es de la oración 4 en la posición 7. Le importa que yo sepa contra quién compararlo y para hacer el logaritmo y la resta. Entonces, la verdad que no necesitamos que tenga esta forma y no va a andar el cross entropy si le pasamos esa forma. Así que lo que tenemos que hacer es estas dos dimensiones transformarlas en una sola, aplastarlas y la otra dejarla como está. Entonces, no podemos hacer un flatten porque el flatten te aplasta todo. Lo que tenemos que hacer es un view y decirle, bueno, decirle qué dimensiones son las que dejamos. ¿Ok? Y por eso le ponemos un view. Ah, no, el view lo que hace es como un reshape, pero lo que está diciendo es, la segunda dimensión quiero que sea output dim. Y la primera dimensión vos calculalo y por eso te ponemos un -1. Este -1 acá no es el último, como es con los corchetes, sino que es, no tengo ganas de calcular qué tamaño tiene esta dimensión, vos fíjate. Bien. Y lo mismo acá está haciendo con target. Fíjense que en target sí era lo mismo que hacer un flatten, porque estamos perdiendo todas las dimensiones. Y bueno, acá está el shape final. Target len por batch size en target y output es target len por batch size en la primera y output dim, que es el vocabulario. Fíjense que target son los índices de las palabras y acá output son la distribución de probabilidad de todas las palabras del vocabulario, que es lo que necesita el cross entropy, que es lo que hacemos acá. Y bueno, cualquier otra duda que te haya quedado con la función view, podés ir a la documentación de PyTorch y fijarte qué es lo que está haciendo. No sé si lo expliqué bien. Y también un problema que tenían las redes recurrentes era que o se desvanecían los gradientes o explotaban yéndose al infinito. Así que Luciano nos había dicho que para evitar hacer esto tenemos que hacer un clipping del gradiente. Así que no se olviden de esto porque si no se va a romper todo. Mucho, muy importante. Y bueno, después viene el step, ¿ok? Así que fíjense que zero grad, backward, step, los clásicos del entrenamiento de una red neuronal, y devuelve la epoch dividida por la cantidad de elementos en el iterador. Después tenemos la función evaluate, que es la que va a calcular el accuracy y la pérdida en validación. Fíjense que para eso ponemos el modelo en eval, porque recordemos que tenemos dropouts y los dropouts no tienen que funcionar en el modo de predicción. Así que ponemos el model en eval para desactivar los dropouts. Y también ponemos torch no grad, porque ya que no estamos entrenando, es al pedo que haga todos los cálculos de los gradientes si después no lo vamos a usar. Así que directamente le decimos no grad todo lo que está en este bloque y nos ahorramos mucho tiempo de entrenamiento, que ya empiezan a ser pesaditas las redes y tardan demasiado en entrenar. Bien. Tenemos una función que nos dice cuánto tarda por epoch y tenemos efectivamente la creación ahora de los modelos, ¿sí? Vamos a crear un encoder y un decoder pasándole todos estos parámetros. Vamos a usar 256 para los embeddings, 512 para las dimensiones ocultas, dos capas y un dropout bastante agresivo de 0,5. Porque son redes grandes y vamos a overfitear feo si no ponemos un dropout alto. Y bueno, input dim va a ser la longitud del vocabulario de entrada y output dim va a ser la longitud del vocabulario de salida. Generamos los RNN encoders y RNN decoders y después los usamos para generar los modelos. Fíjense que vamos a entrenar con CUDA y durante
durante los forwards arriba, algo que no dije, y durante el entrenamiento es que estamos pasando todos estos tensores a CUDA, ¿sí? Acá hacemos el toDevice, 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 y la red ya la estamos creando directamente en el device, que si es CUDA va a ser CUDA, si es CPU va a ser CPU. Yo les recomiendo que se fijen si está activado el GPU porque es una bestialidad la diferencia. Algo que en GPU tarda 1 minuto y medio, en CPU tarda 15, una epoch. Así que es mucha la diferencia. Fíjense, traten de entrenar cuando Google les dé el GPU. Una vez que generamos el modelo, vamos a usar Adam como optimizador y le pasamos los parámetros del modelo. Y acá al fin podemos crear la cross entropy porque ahora sabemos quién es este TGT Path Index. Lo generamos cuando generábamos el vocabulario. Bien. Buenísimo. Entrenamos. Pim pam pum. Yo no voy a poner a ejecutar esto porque tarda bastante. Tarda alrededor de entre 20 y 30 minutos dependiendo de la cantidad de POCs que pongas acá, pero yo hago la gran utilísima y digo, mirá, estuve entrenando, estos fueron los resultados que me tiró. Y bueno, empieza con una perplejidad muy alta y una pérdida muy alta en las primeras epochs y va bajando, va bajando, va bajando. Lo bueno, o sea, lo malo, digamos, es que al principio van bajando las dos juntas, pero ya después empieza a bajar mucho más la de entrenamiento que la de testeo. Así que estamos viendo que acá hay un caso de overfitting bastante feo en cuanto a lo que está haciendo con respecto a la validación. Aún con el dropout estamos overfiteando, así que va a haber que pensar otras alternativas. Bueno, lo que hacía el otro es que guardaba, algo que está implementado acá en este bucle, es que guarda en el disco con Torch Save la que tiene la mayor validación. Así que por más de que esté overfiteando por acá, nos vamos a quedar con la epoch, creo que es la epoch 5, que es la que tiene menos error de validación. Aunque bueno, igual ya está overfiteando porque en entrenamiento da mucho menos. Pero bueno, lo estamos guardando. Y hacemos la evaluación sobre el test. Y fíjate que nos da más o menos parecido a lo de validación en el que guardamos, que era el 57595. Así que eso sería el proceso ¿sí? Yo quiero que les quede dos cosas claras. Lo que estamos haciendo acá es implementar el concepto de secuencia a secuencia con las redes con las que hemos trabajado hasta ahora, que son las redes recurrentes. Bajo ningún punto de vista tiene que quedar claro que esto es lo que se usa hoy en día para entrenar estos modelos. Las redes recurrentes ya están obsoletas. Las clases que vienen vamos a ver mejores formas de utilizar, o sea, vamos a ver en las siguientes clases mejores redes para utilizar como implementación de los encoders y decoders. Lo que les quiero mostrar es que este concepto de trabajar de secuencia a secuencia lo podemos hacer con lo que ya sabemos y el resultado no va a ser bueno. Fíjense que los números no están andando bien, pero esto se debe a todas las suposiciones simplistas que están haciendo estos modelos hasta ahora. Esto de que el estado oculto del último tiempo va a guardar toda la información de los tokens anteriores, aun cuando hay frases que pueden ser de hasta 40 tokens, es un sesgo muy grande, ¿sí? Es una simplificación muy grande que los métodos que vamos a ver en las próximas clases tratan de resolver, ¿sí? Tratan de mejorar ese paso de información del encoder al decoder. Bien, así que lo que tiene que quedar claro de esta clase no es los resultados que arroja implementar esto con RNNs, sino que quede claro qué hace el encoder, qué hace el decoder, cómo implementar todo y los pasos que hay que seguir a la hora de implementar esto. Para qué se usa padding, para qué se usa teacher forcing, todos esos conceptos es lo que a mí me interesa que a ustedes les quede claro. Y incluso a la hora de hacer los ejercicios van a ver que los resultados no les van a dar bien porque están haciendo muchas suposiciones simplistas, pero vamos de a poco. En las próximas clases van a ir mejorando los resultados cuando empecemos a prestar atención. Guiño, guiño.
Nos vemos en la próxima clase.